Desde Buenos Aires estamos en comunicación con Eduardo Belliboni, él es referente del Polo Obrero. Muy buenos días, Eduardo, gracias por recibirnos desde Salta Capital, te hablamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Aquí te saluda Aldo Serpa. Tuvimos ya la oportunidad de conversar en otras oportunidades, Eduardo, pero en este caso es para escuchar la voz de una de las organizaciones que siempre fue crítico y en muchas ocasiones muy coherente con todo el análisis de la política a nivel nacional, no importa cuál fuera el gobierno que esté de turno. Y en esta oportunidad, Eduardo, estamos ante un nuevo gobierno y con una incertidumbre del no saber qué va a pasar hacia futuro. ¿Qué opinión tenés respecto de las últimas medidas que se estuvieron tomando en estos 6 días del gobierno de Javier Milei? Bueno, por un lado, partiendo del propio discurso presidencial, pero después profundizándose un plan de ajuste que la verdad que yo no veía hace muchos años, brutal contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los sectores más vulnerables, un plan que no es de ajuste para todo el mundo, porque hay sectores que se han beneficiado mucho con las medidas que tomó Caputo, por ejemplo, los tenedores de bonos y de deuda indexados por inflación se van a beneficiar enorme porque el gobierno llamó a una liberalización de precios que ha producido un proceso inflacionario que estamos hablando que el propio ministro de Economía reconoce con un 1% diario, pero yo creo que es mayor. Creo que algunos economistas dicen que estamos entre el 40 y el 50% de aumento en lo que va del mes, y esto no tiene visos de parar, sino al contrario, de seguir profundizándose. El propio gobierno lo alienta, que haya una inflación que licúe los salarios y que licúe las deudas en pesos, pero a la vez eso está produciendo, lógicamente, la desaparición de los salarios de las jubilaciones, la pulverización de esos ingresos, que es la mayoría de la población trabajadora. Esto es importante señalar que es una traición al mandato de Milei, porque Milei explicó que el ajuste no pagaba la casta política. Se cansó de explicar que acá el ajuste lo iba a pagar la casta política, que acá no lo iban a pagar los trabajadores. Uno muy insistentemente se lo preguntó 3 o 4 veces, porque creo que sabía que no iba a ser así, entonces le insistía con que si era verdad que no iba a haber ningún ajuste para los trabajadores. Bueno, en eso mintió, porque efectivamente la casta está en el gobierno y el ajuste lo están pagando los que menos tienen y los trabajadores. A continuación de eso, y como digamos una consecuencia casi natural, ayer la ministra Bullrich hizo anuncios amenazando a los que van a ser afectados por esa situación. Es decir, por un lado están las medidas económicas que destruyen el salario, que destruyen no solo el salario, sino también lo que es la educación y la salud, porque el gobierno está gobernando con un presupuesto del año pasado que permitió hacer el peronismo, le permitió una manipulación del presupuesto. No hay presupuesto para el 2024, se utiliza el presupuesto del año pasado. Con una inflación como la que estamos teniendo, eso pulveriza los presupuestos de salud, de educación, del gasto en general del Estado. Lo que ya es por la eliminación de la obra pública, por lo que es los despidos de empleados estatales que ya se están armando y llevando adelante. Muchos son directamente por la vía de la finalización de un contrato, aunque la gente estaba contratada hace años, que nunca había dejado de estar contratada, y por lo tanto van a ser despidos a partir del 1 de enero seguramente. Todo esto en un combo social explosivo, en un punto, porque mucha gente se va a quedar sin trabajo, mucha gente se va a reducir su salario en porcentajes enormes, y entonces vienen los anuncios de Patricia Bullrich. El día de jueves hay una serie de anuncios brutales contra los trabajadores, contra aquellos que inevitablemente van a protestar, como ocurre en cualquier lugar del mundo, frente a medidas de este tipo, y la ministra amenaza con la represión y anuncia medidas que son absolutamente inconstitucionales, ilegales y antidemocráticas. Esto último que digo, ilegales e inconstitucionales, ya lo plantean varios constitucionalistas, algunos de los cuales han preparado denuncias para la justicia que van a ser presentadas la semana que viene, porque la ministra hizo amenazas con atribuciones que no tiene. El derecho a manifestarse en Argentina está permitido, y no solo se van a manifestar los piqueteros, a los que ella considera casi personas de segunda categoría o de tercera categoría, sino que se van a manifestar los trabajadores, los jubilados, los estatales, los que se quedan sin trabajo. Va a haber manifestaciones en la Argentina. Entonces, el complemento de las medidas económicas para el gobierno no es escuchar los reclamos y atenderlos, sino la represión.
esto genera un combo muy complicado en la nación argentina, en el Estado, en la sociedad argentina, que va a tener que puede tener consecuencias graves. Entonces estamos alertando sobre esto, venimos de una reunión ayer muy importante, bueno, después si quieren entramos en temas, pero estas son las primeras, un esbozo de lo que ha sido los primeros días del gobierno de Milei. Eduardo, aparte está planteando como una ley antiprotesta, antipiquete, como la quiera llamar Patricia Bullrich, en una fecha sensible para todos los argentinos, porque el 20 de diciembre se recuerda Costequi Santillán, y no solamente el movimiento piquetero, los movimientos sociales, sino que es un gran sentir dentro de lo que es el ciudadano argentino que vivió esa época. ¿Pensás que el 20 de diciembre van a poder manifestarse como lo venían haciendo en años anteriores? Miren, lo que ha hecho Patricia Bullrich es en una fecha, como usted dice, tan particular, que en realidad es el aniversario de lo que fue la caída de la Rúa, y lo que hizo antes de irse, que fue masacrar a los manifestantes. Hubo 39 muertos, muchísimos heridos. La fecha de Costequi Santillán es un poco más adelante, es en junio, pero no importa tanto porque tiene la misma significación, sí, en el sentido de que, que represiona a aquellos que manifiestan. Tiene características que ya empiezan a tomar hasta denuncias internacionales. Miren, me ha llegado una denuncia de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Comité de Acción Jurídica. Dice que el protocolo de Bullrich es un intento de golpe de Estado, así lo caracteriza. Entonces dice que el propio poder político, y por lo tanto les quiere otorgar facultades el protocolo de Bullrich al Poder Ejecutivo que no tienen, porque son propias del Poder Judicial. Por ejemplo, solo el Poder Judicial puede ordenar una intervención policial, sea federal o provincial. No puede el Poder Ejecutivo intervenir por su cuenta en temas que son de su cuenta seguridad sin orden policial previo. El protocolo de Bullrich violenta eso. Está generando una enorme reacción en contra. Por supuesto, en el terreno legal, que es esto lo que yo le digo, plantea el espionaje interno del protocolo de Bullrich. No se puede hacer espionaje interno en la Argentina, está prohibido, lo tiene que dictar un juez. Entonces está incurriendo en una cantidad de delitos la ministra cuando anuncia todas estas manifestaciones que ha hecho contra la manifestación popular, que si quiere hacer eso tiene que decretar el estado de sitio, pero también el estado de sitio tiene que pasar por el Parlamento. No tiene que enviar leyes, como ella misma ha dicho en su intervención, en un momento, en un párrafo en el que casi pasó desapercibido, dice: enviaremos leyes al Parlamento para tomar esta cuestión. Bueno, cuando envíen las leyes y las votan, tendrá los instrumentos jurídicos para hacer la barbaridad que quiere hacer. Ahora no los tiene. Y por lo tanto, cualquier acción que haga contra una manifestación pacífica va a ser una acción ilegal de la señora Patricia Bullrich. Y probablemente tenga que ser llamada, por lo menos esa es mi idea, yo si fuese diputado lo haría una presentación en la Cámara de Diputados para llamarla que dé explicaciones en el Parlamento, de los representantes del pueblo, que por qué amenaza a la población civil con la intervención en las manifestaciones, con la represión, con el espionaje, con el intento de detener gente que quiera entrar a la capital, caminando, como sea, y por lo tanto ella se está poniendo por fuera de la ley. Y es muy grave que la ministra de Seguridad se ponga por afuera de la ley. Esto seguramente va a ser motivo de una pelea judicial muy fuerte, pero también va a ser motivo de una gran movilización que vamos a hacer el 20 de diciembre. Ayer estuvimos reunidos, nos sorprendió, nos quedó chico el lugar, lo convocamos a una reunión en el sindicato de los trabajadores de la educación, de AGD, de los docentes universitarios, a la sesión gremial docente de los universitarios, un lugar bastante grande, pero nos quedó chico, porque llegaron 200 personas de más de 100 organizaciones. Estuvimos todos amontonados con un calor bárbaro, pero fue una reunión muy productiva, porque todos nos comprometimos a una gran movilización el 20 de diciembre que va a marchar, y va a marchar en Buenos Aires y va a marchar en todo el país. Va a haber manifestaciones en todo el país el 20 de diciembre contra el ajuste de Milei y contra el protocolo de Bullrich. Absolutamente eso no lo va a detener Bullrich. Es decir, que en todos los terrenos vamos a rechazar la política ajustadora y represiva de la ministra Bullrich de conjunto del gobierno de Milei. Eduardo, hablando del ajuste, ¿no? Viste que los precios están volando, no hay regulación, está todo desmedido. ¿Quién frena y quién controla a los empresarios que se la llevaron siempre?
nadie, en absoluto, al revés. Esta política favorece a esos empresarios que la llevaron todos, que la fugaron, que aparecen 2x3 con un blanqueo de capitales que vaya uno a saber de dónde vino esa plata, porque si la blanquean es porque antes la tenían oculta y puede venir de negocios legales, ilegales, de no pagar impuestos, del narcotráfico. 2x3 le colocan un blanqueo de capitales que claramente daña en un blanqueo precisamente de negocios seguramente ilegales o de no pago de impuestos. Es decir, que nunca se persigue a los empresarios. Miren, en Argentina hay más del 40% de la población activa que trabaja está no registrada, vulgarmente como se llama, en negro. Nunca jamás persigue ese trabajo en negro. Al revés, es tolerado. El Ministerio de Trabajo creo que no debe tener un solo inspector para revisar si en un taller, si en una fábrica, toda la gente que está trabajando ahí está en blanco. La mayoría está en negro. Porque usted tiene más del 40% de la población activa no registrada, entonces no pagan impuestos, no pagan cargas sociales. Las patronales tienen, hasta las más importantes, tienen una parte de su personal en blanco, registrado y pagando impuestos, y otra, que cada vez es mayor, en negro, sin pagar impuestos, sin pagar cargas sociales, sin pagar vacaciones ni aguinaldo. Es decir, hay gente que tiene prácticamente la condición previa a la constitución de los sindicatos, de los gremios y los derechos que hemos conquistado los trabajadores con muchísimo esfuerzo. Y entonces ahí tenemos a una persona que ha hecho retroceder 200 años o 100 años y ya no tiene derechos. Es una persona que la contrata cuando quiere y la echa cuando quiere. Eduardo, ¿es culpa solamente de todos estos gobiernos que haya tanta informalidad en lo que es el trabajo precario, y de que hablemos de estos números de 40, 50, en algunas provincias, qué sé yo, una desocupación terrible? ¿No son también culpables los gremialistas, los sindicalistas, que siempre se abrazaron con los diferentes gobiernos de turno? ¿Cómo, perdón? Te decía, si es que es solamente culpa de estos gobiernos que haya tanta desocupación, y en algunas provincias muy elevadas, del 50-60% de desocupación. También no tendrían que hacer una culpa los sindicalistas, los que están a cargo de los gremios, de haberse abrazado a diferentes gobiernos. No, absolutamente. La dirección de los sindicatos está, me refiero a la CGT, a la CTA, no todos hay sindicatos que han despedido a sus trabajadores, pero la dirección de la CGT y de las dos CTA han capitulado frente al gobierno, a todos los gobiernos. O sea, nada porque el gobierno es terrorista. Con más que tampoco hicieron nada. Hicieron un palito cada tanto, y el único palo fuerte que le pudimos sacar a la CGT fue cuando un grupo de manifestantes le tiró el atril por la cabeza durante el gobierno de Macri. Son cómplices absolutamente del deterioro salarial, del deterioro de las jubilaciones, del retroceso social y económico que venimos sufriendo. Es una burguesa sindical a la que hay que superar, hay que desplazarla. No representa los intereses de los trabajadores. Ninguno de los dirigentes de la CGT vive como vive el trabajador de su gremio. Son millonarios, algunos viven en Puerto Madero, otros tienen casas enormes, todos hechos con qué, si son trabajadores. Ningún trabajador hoy se puede comprar un departamento en Puerto Madero, ni laburando toda su vida, ni la de todos sus hijos, ni de todos sus nietos. Entonces claramente son responsables. Eduardo, la gente votó para que la casta, la política, dé el ejemplo de tratar de vivir como aquel laburante que trata de llegar a fin de mes. ¿Pensás que todo lo que hoy vuelven a ocupar cargo y son viejas caras conocidas, y los nuevos que también empiezan a ocupar la banca, tanto en las provincias, en las diputaciones provinciales, en los senados provinciales, hablando de la Diputación Nacional, los senadores nacionales, están con esa actitud de decir vamos a acompañar al pueblo y darte un ejemplo en forma utópica de decir nos bajamos el 50%, el 60% del sueldo, cuando siempre plantean de que sería algo que no movería el amperímetro de un presupuesto? ¿Pensás que está en esa altura de la circunstancia? No, yo no lo veo, nadie ha dicho eso, y el gobierno no hace eso. Es decir, no le baja el sueldo a los jueces, no le baja el sueldo a los dirigentes políticos con cargos en la Cámara de Diputados, no tiene ganas nada. El sueldo brutalmente es a los trabajadores, el que va a laburar todos los días.
Entonces tenemos un gobierno que defiende la casta, no que la ataca, no que la combate. Por eso yo hablo de una traición al mandato que le dio el electorado a Milei, porque muchos hablan, tiene poder para hacer cualquier cosa. No, no es verdad. Él hizo una campaña donde dijo que el ajuste le iba a pagar la casta, y la casta está muy contenta. Algunos inclusive se han incorporado a su gobierno. Es tan bueno el gobierno para la casta que se incorporaron al gobierno que decía que venía a combatir a la casta. Entonces no son conscientes, creo que no les importa, y creo que también de ahí tiene que surgir una conclusión política que seguramente la gente sacará más adelante, de la necesidad de constituir una fuerza política distinta, superior, que no sea esto que dice una cosa y hace otra, que no sean los viejos políticos que están atornillados al sillón y mantienen una cantidad de privilegios. Tendrá que surgir una nueva fuerza política que supere todo esto, porque esto es una debacle desde el punto de vista político, social y moral. Así que, bueno, ahora yo estoy en esa idea, en ese concepto de que hay que superar todas estas formaciones políticas. ¿De qué manera la política brindaría las posibilidades para la generación de empleo? Viste, Eduardo, que siempre se plantea, no, hay que generar empleo, hay que darle la oportunidad a los que vienen a invertir o a los que ya están invirtiendo de generar empleo. ¿Vos de qué manera pensás que se puede dar ese resultado de forma positiva? Mira, yo creo que la política es como la vida en un punto. Si uno hace algo y le sale mal, y se da cuenta que lo que hizo está mal, tiene que empezar a ver si no hace todo lo contrario. Por ejemplo, en Argentina hay una banca privada. ¿Qué quiere decir una banca privada? Que hay muchos bancos que concentran el ahorro nacional. ¿Qué hacen con el ahorro nacional los bancos? Especulación financiera. Entonces tenemos que tener una banca nacional que coloque el ahorro nacional, el ahorro que se ahorra en este país, tener una banca nacional, es decir, hay que nacionalizar la banca. Segunda cuestión, el comercio exterior no puede estar al servicio, como hasta ahora, porque entonces primero producen lo que quieren. Por ejemplo, se vende más la soja en el mundo, yo planto sojas y no planto ninguna otra cosa que no sea soja. Entonces, claro, los productos que consumimos nosotros, que no comemos soja, algunos comerán, pero es muy limitado, que comemos, bueno, pan, que comemos trigo, que comemos cereales, que comemos fruta, eso queda desplazado por el interés particular del, entre comillas, dueño del campo, o el que alquila el campo, porque ni siquiera son los dueños a veces. Eso hay que cambiarlo. El comercio exterior no puede estar en manos de 4 pulpos, porque no es un señor bueno que exporta y da trabajo. Son pulpos exportadores que concentran 3 o 4 firmas, concentran la gran producción de la Argentina, que es la que se queda con los dólares que no entran después a la Argentina, y ahí los tenemos a los extorsionadores diciendo, no, si no me das un dólar de 1.000 pesos, no te liquido la cosecha. Eso también tiene que cambiar, y el comercio exterior tiene que estar en manos de los trabajadores. El salario. En Argentina el salario se viene deprimiendo porque hace mucho tiempo, y nos dicen que si el salario se deprime le va a ir mejor al país. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El salario se deprimió y le fue mal al país. Entonces hay que aumentar los salarios, porque el salario es un motor del consumo, es un motor de la producción, porque cuando consume se genera más producción. Lo que han hecho ahora es exactamente al revés, han deprimido el consumo, y entonces está la producción, se producen despidos, hay desocupados, entonces sacan un plan para que la gente coma y le den un plan trabajar, y todo eso va para atrás el país. Esta gente exactamente lo mismo hace muchos años, décadas de lo mismo, con el mismo precepto, con algún tipo de diferencia, lógicamente, no es lo mismo, con algún tipo de mejor política de contención social o peor política de contención social, pero eso no es lo que importa. No es que un gobierno tenga una política para recuperar heridos. Lo que tiene que hacer un gobierno es desarrollar la industria, industrializar este país, desarrollar el ferrocarril, desarrollar lo que tenemos hoy totalmente paralizado, que es la pesca, por ejemplo, el desarrollo de una flota pesquera que sirva al país y sirva para modificar también los consumos. Mire, hay muchas cosas para hacer y uno tendría que tener el siguiente parámetro. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que hicieron todos los gobiernos. Es decir, si permitimos que la banca sea privada, el ahorro se va a la especulación financiera. Entonces tenemos una enorme deuda que está liquidando este país. Sí, el comercio exterior lo maneja 4 pulpos, lo único que se planta es lo que le conviene al pulpo y no lo que necesita el país. Y no digo de no exportar, hay que exportar. Esa exportación tiene que ser para desarrollar la producción, no para que alguien se compre una casa en Miami. Porque si no sonamos. Tiene que haber una producción, un desarrollo armónico para que la gente tenga laburo, pueda consumir, pueda desarrollar su vida,
pueda comprarse una casa, algo que es absolutamente imposible hoy con los salarios que hay. Entonces una familia, ¿qué hace? Vive en la casa, en el fondo de los padres, alguien que quiere construir una familia, un joven, no puede comprarse una casa, no puede hacer absolutamente nada, no tiene posibilidades de desarrollo y vive miserablemente. Eso va generando generaciones enteras de gente que está desplazada en una vida como corresponde, y eso genera muchísimos problemas. Entonces el salario económico, algo que por supuesto ninguno de los gobiernos, ni el anterior, ni este, ni el anterior, ni el anterior, tiene como concepto: el salario es un dinamizador de la economía. ¿Cómo van a hundir el salario? Entonces no hay economía, lo que hay es que algunos negocios con la exportación se llenan de dinero y todos nos morimos de hambre. Hoy en la Argentina, después de la medida de estatuto, se considera, algunos economistas consideran que ya estamos en el 60 o en el 65% de personas que están por debajo de la línea de pobreza. En la Argentina somos casi todos pobres. Es una locura lo que están haciendo. Va a agravar las condiciones sociales, como siempre ocurrió. Cada vez que pasó esto, las condiciones sociales y económicas de este país se hundieron aún más. Y siguen insistiendo en una receta que ya mató. Viste, Eduardo, que muchas de las personas que votaron este gobierno, cuando se les preguntaba, decía, no, pero capaz que no hace todo lo que está planteando en campaña. ¿Pensás que muchos ya están desilusionados? Yo creo que sí, ya lo dije, creo que inmediatamente después de la asunción de Milei, porque antes ya de haber asumido, dijo que, por ejemplo, la dolarización era una reforma de tercera generación. Nadie sabe qué quiere decir eso, porque el tipo había dicho que iba a dolarizar. Es decir, se cansó de decir en su campaña: vamos a hacer que los pesos se conviertan en dólares. ¿Qué quería un pibe en un barrio que sale un domingo, un sábado a la noche, o va a tomar algo con sus amigos? Que los 1.000 pesos miserables que tiene el negocio se van a convertir en 1.000 dólares. Bueno, esa persona tiene que estar frustrada, porque lo votó por eso. Después el que lo votó porque iba a echar la casta. Bueno, no echó la casta. La incorporó al gobierno. Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Caputo, eso es una casta de este país. La casta histórica de este país. Claramente, yo no puedo decir la cantidad, pero ya conozco gente defraudada porque le dijeron una cosa y están haciendo otra. Faltaba que le den trabajo de nuevo a Alberto Fernández y le den un carguito y listo, ¿no? Cartón lleno ahí. Y capaz que lo contratan como para amenizar la fiesta con la guitarra. Claro, porque y ahí ya era cartón lleno, Eduardo, ¿no? Ahí los argentinos teníamos que cerrar la puerta y nos vamos todos y que se queden ellos, claro. Totalmente, totalmente. Es decir, que yo creo que debe haber gente frustrada, gente con mucha, digamos, frustración. Algunos todavía no, que seguirán creyendo, obviamente, pero el proceso electoral en sí mismo fue un proceso bastante, hay que estudiarlo, el proceso electoral, porque Milei recibió en 2 oportunidades, en lo que fue la PASO y lo que fueron las elecciones generales de primera instancia, el 30% de los votos. De los votos de un padrón que no vota el total. Es decir, que en realidad tenía alrededor del 20-25% de adhesión a sus ideas, en 2 oportunidades, ¿verdad? Sacó el 30 sistemáticamente, y uno toma el padrón general del 100% del padrón, como uno vota el 100, lo que sacó es el 20 o 25%. Es decir, que el 75% de la población estaba en contra de lo que decía Milei. No lo votó a Milei. ¿Está bien? Sígame el razonamiento, les pido. Después, en el balotaje, un sistema, porque le da poder a quien no lo tiene, o la mayoría de los votos, pero obliga a la población a elegir entre uno y otro. Un sistema que inventó Sidney Bennett precisamente para darle poder, para darle fuerza a los gobiernos que no lo tienen, que a pesar de que se hacen elecciones y no se consiguen los votos suficientes, le siguen insistiendo a la gente que tiene que votar, en este caso en el balotaje, a uno de los dos. Entonces, lo que puede, termina obteniendo a alguien el 56% de los votos. Pero no lo obtuvo en las 2 instancias anteriores. Es finalmente una votación por descarte. Mucha gente no vota para no votar al otro. Entonces es un sistema que obliga a una población a elegir a alguien que en 2 oportunidades no lo quiso votar.
Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque ahora cuando nosotros decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, estamos en contra. No, pero nosotros somos el 56% de los votos. Hay que analizar todo este proceso por el cual llegó al 56% de los votos, dice. Y hay que analizar también en qué medida esos votos que se produjeron el 19 de noviembre, hoy, al 16 de diciembre, ya no están en muchos casos defraudados. Yo ya conozco casos que sí. Bueno, será entonces una gran desilusión para todos aquellos votantes de Javier Milei que confiaron en todas estas cosas que acabas de enumerar. Eduardo, 20 de diciembre entonces, una marcha a nivel nacional. Ojalá sea todo con tranquilidad, que sea pacífica, que de una vez... va a haber una movilización pacífica como hacemos siempre. El problema es qué medidas toma una ministra que ha hecho muchas amenazas, que tendrá que responder en la justicia, pero que previamente tendrá que evitar hacer de una manifestación un hecho violento, y las manifestaciones no son violentas, los violentos no son los manifestantes, sino los que rechazan las movilizaciones por sí mismos, porque quieren una limitación de las libertades democráticas. Entonces esperemos que eso ocurra, y la mayor responsabilidad en esto está en la ministra Patricia Bullrich y en el gobierno de Milei. Más claro, imposible. Eduardo, como siempre, ya vamos charlando más de media hora, así que te agradezco que me hayas atendido desde Buenos Aires, que hayamos compartido esta charla para toda la gente de la provincia de Salta, que también la está pasando bastante complicada, así que veremos y conversaremos más adelante en el inicio de 2024 para seguir analizando la situación del país y ojalá nos vaya un poquito mejor a los argentinos. Ojalá. Que tengan un buen fin de semana, Eduardo, y gracias por la charla. Muchas gracias a usted, hasta luego. Así compartíamos la primera entrevista de la mañana con Eduardo Bellimoni, referente del Polo Obrero a nivel nacional. Queríamos tener sus palabras porque es uno de los referentes que está en todos los medios nacionales y en todos los medios de comunicación a nivel nacional, planteando y explicando qué va a pasar este 20 de diciembre.